Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo han pasado? ¿Cómo estás, María Inés? Muy bien, ya con una invitada en piso, le agradecemos especialmente a la nueva directora de la Unidad 20, Cárcel de Salto, María de los Ángeles Machado, que nos acompañe. Gracias. ¿Vino especialmente para esta entrevista? Sí, Le agradecemos. y aprovechamos otras vueltas. No lo dudo. Gracias por acompañarnos. En instantes vamos a estar con usted hablando de esta realidad que la involucra desde el punto de vista personal y profesional. Y desde su gestión y su mirada. Pero antes queremos celebrar con gran alegría una noticia a la que vamos a profundizar más tarde. El viernes, ¿se acuerdan que cerramos nuestro programa compartiendo con ustedes, unas placas que generaban la posibilidad de que algunas personas encontraran a sus familiares? Bueno, hoy tenemos una muy buena noticia para empezar el programa, que es decir que alguien ya identificó a su familia. Qué maravilla. Que en realidad uno no hace más que de medio, de nexo, que es para lo que estamos, no solo para este tema, pero particularmente cuando se puede llegar a un resultado tan maravilloso, con tan poco esfuerzo como el nuestro. Qué lindo. Es sumamente gratificante. Muchas gracias a nuestras invitadas del viernes, a Justa y a Wendy. Ellas dos solitas, sin más recursos que su trabajo y su idoneidad, ayudaron para articular desde ese grupo de gente que busca personas. A Valeria, que resolvió su búsqueda. La placa de Valeria la habíamos visto, búsqueda resuelta, dice hoy. Y bueno, la verdad es que nos enorgullece haber formado parte de esa cadena. Lo que nos da es una enorme alegría. Hablando de novedades, vamos hacia el primer móvil. Nuestra compañera Magdalena Correa se acerca a uno de los uruguayos que nos ha ayudado a interpretar en clave de información internacional qué es lo que podía llegar a pasar en Brasil. Ahora, más que nunca, queremos escuchar a nuestro invitado. La verdad es que le pedimos a Álvaro Padrón que nos dé una mano, porque el Brasil de hoy no es el Brasil del viernes. Buenas tardes, María Inés, Gerardo, a los televidentes, a los invitados. Es cierto, ¿quién mejor que Álvaro Padrón, analista político y sobre todo en temas internacionales, para darnos una visión más clara de qué representa esta victoria de Bolsonaro y cómo puede afectar a nuestro país? Recordemos que en estas últimas horas se hizo referencia al Mercosur, sobre todo, y que Bolsonaro no lo tendría del todo en cuenta. Hubo también un saludo oficial del presidente Tabaré Vázquez. Bueno, todos estos temas los va a analizar Álvaro Padrón, a quien le agradecemos que nos acompañe nuevamente a La Tarde en Casa. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. A ver, no es una sorpresa, ¿no? Lo habíamos hablado incluso al final de la primera vuelta en el programa. Sorpresa no es, el resultado ya está, no creo que valga mucho la pena discutir las cifras. Creo que lo novedoso aquí son dos cosas en relación a una elección que no es común que genere estas dos cuestiones que voy a decir. La primera es que no tenemos muy claro qué va a pasar en Brasil, porque se sabe muy poco de lo que piensa Bolsonaro, de lo que piensa su partido, un partido además al que él adhiere después de haber cambiado 10 veces de partido. Entonces hay como una gran incógnita. Quien diga hoy que sabe lo que va a ocurrir en Brasil, cuáles son las políticas públicas, o está exagerando o tiene acceso a información que la mayoría de la gente no tiene, porque si uno incluso observa lo que fueron los mensajes de Bolsonaro ayer, ¿no? Hay un Bolsonaro más improvisador que se puso a hablar a las cámaras, sobre todo con su método de hablarle a internet, no tanto a los medios, en su casa, en el living de su casa, y allí hizo referencias muy genéricas, por supuesto nombró 7 veces a Dios, y luego hizo una especie de acto en el hall de su edificio. Fíjense qué particular, ¿no? Nunca fue a ninguna sede partidaria, no ha hecho conferencias de prensa con los medios. Él utiliza esta estética de mostrarse cerca de la gente, como si fuera uno más, pero sin hablar de su programa, de sus propuestas. Y para eso lo ayudó mucho no haber hecho debates, es decir, entre la primera y la segunda vuelta no ha habido debates, por lo tanto no hay idea de qué piensa hacer Bolsonaro, no hay idea de quién le escribe el segundo discurso que hace, lo lee, y ahí había un poquito más de claridad sobre conceptos, pero quién escribe, cuál es su entorno. Tenemos claro que el candidato a vicepresidente, el ahora electo vicepresidente, es un hombre también militar, de bastante más alto rango que él, probablemente sea el punto de referencia hacia los militares, muy duro, mucho más duro que Bolsonaro, pero también desautorizado más de una vez en la campaña por el propio Bolsonaro.
Se anuncia un supuesto ministro de Hacienda, Guedes, Paulo Guedes, que todavía no está confirmado, pero que ya ha hecho declaraciones con un corte muy, digamos, neoliberal, que habrá que ver si Brasil lo sostiene, porque no se trata de una cuestión solo de izquierda y de derecha, hay muchísimos intereses económicos, políticos, que se contradicen mucho al discurso de Bolsonaro, incluso al interior de las fuerzas militares, que históricamente en Brasil fueron desarrollistas, nacionalistas, proteccionistas, defensoras de las empresas públicas y del Estado. Entonces Guedes habla muy en contra de todo eso y hay que ver si eso finalmente va a ser respaldado por Bolsonaro. O sea, una gran incógnita, salvo en un tema, que es lo segundo que sorprende o que llama la atención de esta elección, que es que él inmediatamente descalifica a quien piensa distinto. Fíjense que en una elección en donde hubo una cierta paridad, porque 45% de brasileras y brasileros votaron por el otro candidato, y él habla con una actitud muy despectiva hacia esa otra parte del Brasil. Incluso llegó a decir, a una semana del domingo, de que iba a meter preso a Fernando Haddad, es decir, el competidor que se iba a pudrir en la cárcel, es decir, está dando una señal muy complicada para una democracia, para un país que está prácticamente dividido a la mitad. Entonces, se abre todas esas preguntas de gobernabilidad, de cómo va a recuperar una cierta capacidad de unir al Brasil, a pesar de que él lo menciona. En la campaña hizo todo lo contrario. Entonces, estas son dos cosas muy raras en una elección. Ahora, eso mismo iba a consultarle, Padrón. Con todos estos elementos que usted maneja, ¿por qué llega a ser presidente de Brasil teniendo en cuenta todos estos aspectos? Porque los brasileros lo eligen. Eso es muy bueno. Y yo ahí empiezo diciendo que no es un caso solo de Brasil. Estamos frente a un proceso que en varias partes del mundo genera este tipo de reacción. Y no es tampoco de regiones, porque pasó en Europa con el Brexit, pasó luego con Trump en Estados Unidos, pasó en el plebiscito de Colombia, que todos pensábamos que salía naturalmente el sí a la paz y termina perdiendo, gana el no al referéndum. Entonces, ahora le toca a Brasil. Hay como un malestar de la población, yo diría, en primer lugar, descrédito de la política y de los partidos. El factor corrupción en Brasil fue determinante para todos los partidos. Se dice en Uruguay con mucha simpleza, un par de líderes políticos, no lo dice tanta gente, perdió el PT. En realidad el PT perdió la elección, pero fue el partido menos golpeado en todo este proceso. Desapareció prácticamente el centro político, los dos grandes partidos, el de Temer y el de Fernando Henrique Cardoso. Esos dos partidos que fueron históricos en Brasil, que siempre tuvieron casi la mitad de los votos, desaparecieron. Entonces, hay como un voto castigo, hay como un voto antipolítica, hay un voto antisistema, que es muy raro en el caso brasilero, porque Bolsonaro no es un outsider, no es un antisistema. Tiene 28 años de político. Él pasó por todos los partidos, 10 partidos en Brasil. Entonces, y como diputado. Entonces es difícil decir que Bolsonaro viene de afuera como podría ser Trump o algunos otros personajes que aparecen en América Latina. Ahora, claramente la gente votó más en contra que a favor. Por esto que yo decía, nadie tiene muy claro qué va a pasar. Entonces la gente no votó a favor de algo, votó en contra de la corrupción. ¿Qué se asoma? ¿Qué puede pasar con Brasil? ¿O qué estima usted que puede pasar con Brasil en materia económica, en materia de seguridad, en materia de determinadas poblaciones? Y es difícil, pero yo creo que, en primer lugar, vamos a ver cuánto de lo que se dijo en la campaña se sostiene luego en el gobierno. En estos días vamos a empezar a ver cómo se arma un gobierno, cómo se arma una correlación de fuerza, qué intereses priman sobre otros. Se supone, si seguimos la línea económica de Guedes, que vamos a tener un Brasil solo, de apertura unilateral, distanciándose no solo del Mercosur, para los que insistieron tanto de que había que tener cuidado, de no criticar. Macri se encargó inmediatamente de saludar, de hablar antes incluso con Bolsonaro, y acabamos de tener las declaraciones de Guedes de que Argentina no es una prioridad para Brasil. O sea, esto de portarse bien no parece ser la mejor receta para la política internacional. Pero en todo caso, lo que está claro es que en términos económicos habría una estrategia más bien de corte neoliberal, muy distinta, no a lo que hizo la izquierda en Brasil, lo que hizo los últimos 60 años cualquiera en Brasil, que es defender una industria nacional, intentar fortalecer las áreas estratégicas del Estado. Ahora se habla de abandonar todo eso. Entonces, esa es la materia económica. En materia social hay un recorte ya hecho por el gobierno de Temer, un ajuste muy fuerte desde el punto de vista económico, sobre todo en términos sociales, y luego habrá que ver qué pasa con la democracia, que yo creo que sale muy golpeada.
La democracia sale muy golpeada porque salen muy golpeados los partidos, el sistema de partidos. Y eso hace que sea tan imprevisible lo que va a pasar en términos de políticas públicas. Ojalá este proceso ahora lleve a un cierto cauce democrático y sobre todo que evite algo que está muy instalado, que es la violencia. Está muy instalada la violencia, no solo la tradicional, criminal y demás, está muy instalada la violencia al interior de la sociedad, entre las familias, en la calle, y ojalá no se promueva al estilo Filipinas, que es un perfil parecido al del Bolsonaro, Duterte, la idea de que se combina represión de alguna manera desde el Estado con la autoridad para que la gente haga justicia por sus manos. Y eso fue lo que pasó en los últimos días, con determinados asesinatos, xenófobos, racistas. Sí. Y sobre todo, súmenle a eso la liberalización del porte de armas, que es un discurso, efectivamente, de las pocas cosas claras de Bolsonaro fue esa. Incluso desde el punto de vista simbólico, gran parte de la campaña se hacía imitando tener armas en la mano. Él mismo lo hacía, ¿no? Entonces, esta idea puede llevarnos a un fenómeno muy complejo, que es que la violencia se naturalice en Brasil. Y lo dije hoy de mañana, lo voy a repetir ahora, podemos tener un efecto, y pienso en Uruguay, de que mucha gente piense venir a Uruguay para escapar de eso. De hecho, ya hay muchas instituciones internacionales que están preguntando si pueden instalar su sede en Uruguay sacándola de Brasil. Porque se puede volver un clima muy difícil de intolerancia, de falta de convivencia, no solo en términos de políticas públicas y de visión del Estado, sino ya está instalado eso en la sociedad, en gente que no tolera la diversidad, que sale con una lógica de revancha, de cuestionamiento, violento, y si a esto le sumamos la libertad de poseer, de portar armas, puede ser una cosa muy complicada que espero no ocurra, y deberíamos, las y los uruguayos, tomar nota, no solo de lo que nos puede pasar con respecto a lo económico, a lo de política internacional con Brasil, sino de no contagiarnos de esa polarización en política. Rápidamente quiero aprovechar, porque quedan muy pocos minutos, ese efecto Mercosur, o por lo menos que se distancie Brasil del Mercosur, ¿en cuánto nos puede afectar a nosotros, considerando que gran parte de las exportaciones en materia de porcentaje van para Brasil? Hay dos, digamos, elementos que nos van a afectar. La primera es la política interna brasilera en materia comercial y en materia económica y productiva. Si Brasil consolida una inserción internacional agrícola, va a ser un gran problema, porque la mayoría de la industria uruguaya de valor agregado exporta a Brasil y a Argentina. En Argentina están muy preocupados con esto, porque dependen mucho más incluso que nosotros con ese sector de la economía que es pequeño en términos de cantidad, pero muy importante en términos de empleo para Brasil y para Argentina, sobre todo la industria automotriz. Si eso ocurre, vamos a ser también muy competitivos en relación a lo mismo que hacemos. Es decir, Brasil se va a volver un país muy competitivo en las mismas cosas que produce Uruguay y que exporta al exterior. Luego está el efecto de la integración regional. Si todo ocurre como se anuncia, Brasil va a perder interés con respecto al Mercosur, con respecto a pensar la integración. Es el gran actor de la integración en Sudamérica, y la salida de Brasil de ese esquema va a ser muy dura. Va a ser muy dura para toda la región, va a ser muy dura para Brasil. Por eso no hay que dar nada por seguro, porque todavía no se han expresado los intereses, y no estoy hablando en clave política. Ya está, la elección ya fue. Ahora empieza la definición de intereses económicos que van a definir cuál es el plan, cuál es el perfil de Brasil. Eso es lo que está todavía abierto. En ese sentido, y esta es la última, sí, porque sabemos que ya se tiene otros compromisos, el mensaje de Vázquez, ¿cómo se pudo haber tomado desde Brasil, siendo que no lo hizo a través de redes, lo hizo a través de los propios medios de comunicación que estuvieron presentes hoy? Fue moderado de alguna manera. Yo creo que es coherente, ¿no? Uruguay ha intentado mantener una cierta distancia, también mencionar las cosas que no le gustan de ese tipo de discurso. Francamente, yo creo que a Brasil en general, y en este caso a Bolsonaro, le importa poco lo que opine Uruguay. Y creo que acaba de mostrar que, aún mostrando afinidad, como hizo con Chile, con Paraguay, con Argentina, luego a la hora de definir sus prioridades, no importa los mensajes, no importa que uno se porte bien, va a haber intereses nacionales, y yo creo que lo que hay que hacer es tomar con calma, dejar que se explicite cuál es la orientación del gobierno, del nuevo gobierno brasilero, y a partir de ahí definir una estrategia. Y ojalá esa estrategia sea discutida en el conjunto del sistema político, económico, productivo, social uruguayo. Tenemos una oportunidad de parar un poco, no enloquecernos, no hacer llamadas urgentes, no intentar cosas
que no tienen mucho sentido en relación a la historia de Uruguay, y pensar en que lo que hagamos sea reflejo de la historia de Uruguay en materia de política internacional. Yo creo que eso no solo nos tiene que preocupar quedar bien con Brasil, que no estoy diciendo que no sea importante, tenemos que quedar bien con nuestra historia, con la sociedad uruguaya, hablar de los valores democráticos y a partir de eso relacionarnos con otros. Repito, seguramente vamos a ser receptores de instituciones, de personas que van a ver en Uruguay una oportunidad, un lugar distinto. Y eso nos tiene que representar un orgullo y al mismo tiempo una oportunidad para que gente que empieza a sentir que no puede vivir en determinados lugares, sí lo haga aquí. Nos ha pasado con Venezuela, nos ha pasado con Cuba, ahora nos puede pasar con Brasil. Y creo que en eso tenemos que ser solidarios. Padrón, muchas gracias por este análisis para La Tarde en Casa. A ustedes. Nosotros desde aquí compartimos una breve pausa. Al regreso queda muchísimo más para seguir compartiendo La Tarde en Casa.